Después de caer un 24% en 3 semanas, Bitcoin sube con fuerza más de un 20% en menos de 2 semanas. Y pese a que la volatilidad en el mercado de criptomonedas es habitual, ¿son normales estos movimientos? En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y además trataré varias métricas que nos indicarán si lo que está pasando con el mercado de criptomonedas es habitual o no. Bueno, antes de tratar diferentes métricas, en total serán 5 métricas diferentes de 5 tipos de datos diferentes. Vamos a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, vamos a analizar qué está pasando con Bitcoin hoy, ya que estamos manteniendo la estructura que hemos venido comentando estos días, y es que ahora, en el punto en el que nos encontramos, es cierto que ya estamos en la parte superior de este rango diario y que desde aquí cualquier estructura podríamos empezar a tomarla como validez a la hora de romper o validez a la hora de rechazar, pero también es cierto que los movimientos que habíamos visto hasta ahora habían sido un poquito más punzantes y habían sido, en su mayoría, más agresivos hasta llegar a un nivel de rechazo concreto. Es decir, hasta ahora habíamos llegado a los 72.700, 73.700 y en el segundo momento aquí 71.700, y es cierto que en esta ocasión hemos superado por muy poco el movimiento número 2 de rechazo de la parte superior del rango, pero también es cierto que no sería raro que pudiéramos hacer un movimiento menor, más punzante, igual un poco más en la media del primero, este de aquí, y del tercero, para luego ya desde entonces determinar si realmente vamos con la fuerza suficiente como para romper el rango o si en realidad no vamos con esa fuerza suficiente. Y la desaceleración que estamos viendo, si se formara en una estructura superior, ya la podríamos tomar un poco más en serio, pero en una estructura inferior creo que no es suficientemente clara o suficientemente determinante como para entender que no estamos yendo con fuerza y Bitcoin se va a ir de nuevo a los 61.500, más o menos. Entonces, ayer comentamos en el vídeo de la tarde que valoraba dos opciones. Opción número uno, formar algo similar a esta estructura de aquí, donde la desaceleración fuera tan evidente y exagerada que ya significara una clara señal de rechazo, o que punto número 2, más allá de haber empezado con esta especie de desaceleración, el precio se levantara desde estos niveles y ya desde una zona superior pudiéramos ver o una desaceleración mucho más determinante debido a que más stops habrían sido liquidados, o por el contrario una ruptura también determinante evidentemente porque nos estaría indicando pues una continuación al alza. Pero bueno, independientemente de esto, en cuanto a la última hora de lo que estamos viendo literalmente en el gráfico horario, sí, se está formando una especie de movimiento correctivo, en una especie de, pues bueno, triángulo, banderín, bandera, llamadlo como queráis. Esto es un impulso, se está formando un pullback. Podríamos efectivamente dar paso a este movimiento de continuación. No me preocuparía literalmente nada. Es decir, si se sigue la estructura que se está formando, esta estructura, como digo, de triángulo, y el precio rompe, perfecto, porque es literalmente lo que podemos esperar de este gráfico, pero en cambio, si el precio no es capaz de romper o forma una falsa ruptura o directamente va tendiendo a la baja y hace que este pullback sea desproporcional al impulso, no pasa nada tampoco. ¿Por qué? Pues porque entraríamos en esa dinámica, como digo, de alargar este movimiento correctivo y formar algo similar a lo que estamos viendo aquí. Es decir, nuevamente, seguimos dentro de un rango y no tenemos que intentar predecir o anticiparnos a lo que va a ocurrir con esta estructura a corto plazo. ¿Por qué? Porque en el rango tenemos varias bases concretas, las hemos tratado 500 veces porque llevamos hablando de rango, pues no 500 días evidentemente, pero 3 meses seguro, así que no voy a volver a incidir en esas bases, pero lo que está claro es que no podemos saber en el cómo se va a ir desarrollando ese rango, porque la volatilidad o la definición de rango, que encaja perfectamente con falta de tendencia, nos inhabilita esa opción de poder predecir con certidumbre o poder anticiparnos a lo que va a ocurrir. Ahora bien, como digo, sí que podemos poner ciertos condicionantes para saber cómo actuar en caso de una cosa o de la otra. Así que ahora mismo es verdad que esta estructura
como digo, parece de impulso, pullback y continuación, y si esto no fuera un rango en términos diarios, pues yo creo que todo el mundo estaría pendiente de volver a entrar en largo. De hecho, quien tenga estrategias de trading backtesteadas y opere este tipo de estructuras, esto es un patrón de continuación, ¿ok? Lo único que, evidentemente, si hacen un poquito de zoom out, pues está dentro de un rango y cerca de la parte superior. Bueno, eso le resta probabilidades de continuar, evidentemente. Pero bueno, más allá de todo esto, y haciendo un punto intermedio entre análisis de Bitcoin y métricas, vamos a tratar métricas, pero desde un punto de vista analítico, porque estamos viendo, si cambiamos de activos, bueno, estamos viendo que Ethereum, por motivos evidentes, pues se está comportando claramente mejor que el resto. De hecho, si ponemos el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, vemos que se ha formado una gran vela alcista que está subiendo esta semana un 17,47% y que está como inhabilitando o intentando inhabilitar el patrón de ruptura. Seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes en Ethereum Bitcoin, con lo cual tampoco ha cambiado nada. Y además, si ponemos Total 3, que esto excluye a Bitcoin y excluye a Ethereum de la capitalización total del mercado, también estamos viendo movimientos ascendentes. Quiero decir, estamos viendo cómo, en términos generales, esta semana y media que llevamos alcista no está siendo alcista solo para Bitcoin, sino que está siendo alcista para el resto de criptomonedas. Pero, ¿está siendo tan alcista como parece? Porque en Total 3 no lo podemos ver claramente, ni en el gráfico de Others, que pues literalmente mide la capitalización de mercado excluyendo el top 10, que también está subiendo, por cierto. En cambio, si venimos a esta métrica de aquí, Advance and Decline Index, esto mide cuántas criptomonedas del top 10, el top 25 o el top 100 están acompañando un movimiento determinado de la capitalización de mercado. Es decir, la línea de color azul es la capitalización de mercado. ¿Qué es lo que ocurre cuando la línea de color azul está en mercados alcistas y está subiendo? Como por ejemplo en el año 2020, 2021. Que la línea ADI, Advanced Decline Index, sube con fuerza. ¿Por qué? Porque la mayoría de criptomonedas del top 10, el top 25 y el top 100 están subiendo. Evidentemente, como más amplías, si tú pusieras en el top 1000, pues más meme coins, más criptomonedas que han sido pumpeadas, más proyectos que no tienen una solidez clara y más volatilidad en esta línea. Pero bueno, más allá de esto, la gracia de esta métrica es comparar qué es lo que está haciendo la capitalización de mercado con lo que está haciendo el trasfondo del top 10, el top 25 o el top 100. ¿Por qué? Porque la capitalización de mercado puede estar subiendo, como hemos visto aquí, en Others, en Total 3, Total 2, Total también está subiendo, pero ¿cuántas criptomonedas están levantando esa capitalización de mercado? Bueno, pues si analizamos lo que está ocurriendo recientemente, y aquí empezamos con algunas noticias no demasiado positivas, nos damos cuenta que pese a que la línea de color azul estas últimas semanas ha subido con fuerza, la línea de color naranja sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Con lo que podemos determinar que del top 10 de criptomonedas, muchas de ellas no están continuando o formando el movimiento que está levantando la capitalización de mercado. No están participando. ¿Por qué? Porque si no, la línea de color naranja sería mucho más certera a la línea de color azul de lo que lo está siendo. Así que podemos determinar que en el top 10 hay algún tipo de anomalía. ¿Qué es lo que ocurre con el top 25? Lo mismo. Seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, mientras que la capitalización de mercado está formando ese movimiento alcista y cada vez está más cerca de esos máximos anteriores. Y el top 100, mucho más exagerado aún. De hecho, llevamos haciendo máximos y mínimos decrecientes desde hace mucho más tiempo. Y en esta última instancia, cuando hemos visto esa subida final, es cuando más ha caído esa línea de avance y declive del top 100. Entonces estamos viendo cómo, independientemente del top que estemos analizando, el trasfondo de la mayoría de criptomonedas de cada uno de esos top es negativo. ¿Esto significa que el precio de Bitcoin va a tener que irse a 40.000? No saquemos conclusiones que no son válidas ni conclusiones que son totalmente especulativas
o que se basan en levantar el dedo y ver por dónde sopla el viento. No, simplemente es un dato que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando la subida del mercado es real o es fuerte o puede ser duradera, mejor dicho, todo acompaña, o la mayoría acompaña. Y ya lo comentamos esto, y es que estaba muy interesado en ver qué ocurría. Creo que lo comenté, pues, a finales de abril, comenté que estaba muy interesado en ver qué ocurriría cuando el precio de Bitcoin se volviera a levantar y pues atacar a los máximos anteriores, incluso pudiera romper los máximos anteriores o se quedara un poco por debajo de los máximos anteriores. ¿Por qué? Porque entonces vendríamos aquí y analizaríamos qué es lo que ocurre con la línea ADI de avance y declive. Y como estás viendo, está ocurriendo lo siguiente, y es que el precio de Bitcoin se está levantando, pero la línea está cayendo. Esto es el top 100, lo podemos poner en el top 10, por ejemplo, pero está ocurriendo lo mismo. La capitalización de mercado se está levantando, pero la línea está cayendo. Algo que no ocurrió ni en el año 2019, año que estamos comparando tanto desde hace tanto tiempo, donde la capitalización de mercado cayó, se levantó, la línea de color azul estoy mirando, hizo un máximo decreciente y se dio la vuelta. ¿Qué es lo que hizo la línea ADI? Cayó y se levantó también. Es cierto que venía ya de máximos y mínimos crecientes, pero hizo un pullback y luego se levantó en una estructura y en un timing diferente, sí, pero luchó esa continuación, luchó ese movimiento alcista. En la situación actual no lo estamos luchando. Como digo, esto no es una estructura o esto no es un dato que sea determinante, es un dato que hay que tener en cuenta y que se puede aprovechar para analizar otras métricas o analizar otros datos, como por ejemplo el riesgo social. El riesgo social calcula simplemente el riesgo de comprar Bitcoin en base a diferentes parámetros sociales que tienes por aquí, como por ejemplo pues, suscripciones en YouTube, visitas de YouTube, perfiles nuevos en Twitter, etcétera, etcétera. Pues bien, el riesgo social ahora mismo, y esto ya lo comentamos, creo que esta misma semana o la semana pasada, no recuerdo, mientras el precio de Bitcoin sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, el riesgo social forma máximos y mínimos decrecientes, que es la línea de color naranja que estás viendo aquí. Algo muy similar, en este caso sí, a lo que ocurrió en el año 2019, cuando el riesgo social venía a hacer máximos y mínimos crecientes, del mismo modo que lo hizo Bitcoin, hasta que cuando Bitcoin empezó a flojear en esta parte superior, empezamos a hacer ya máximos y mínimos decrecientes, antes incluso de que Bitcoin quebrara, entre comillas, desde que Bitcoin, fijaros, rompiera el mínimo, esta zona de soporte, la línea ya estaba cayendo. Y luego ya Bitcoin rompió el soporte e hizo el pullback. Claro, esto es totalmente convergente, o esto se puede compatibilizar sin problema lo que estamos viendo ahora, porque estamos separando lo que está ocurriendo entre Bitcoin de lo que está ocurriendo en el trasfondo del mercado. Incluso nos puede ayudar a entender que la subida esta de Bitcoin es en su mayoría de Bitcoin y de algunas altcoins, evidentemente, pero que en la mayor capa de criptomonedas no está siendo acompañada. Esto también nos puede ayudar a entenderlo. Y además que la volatilidad a corto plazo no exime de movimientos a contratendencia, del mismo modo que de movimientos en la tendencia principal, del mismo modo que en cualquier mercado alcista, aquí lo tienes pullback, 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 y estos pullbacks no eximen de que el mercado esté en tendencia alcista clara. Pues estos movimientos alcistas que estamos viendo y que llevamos semanas comentando no eximen de que el trasfondo de lo que está ocurriendo no sea del todo positivo. Y esto evidentemente te puede dar pistas respecto a lo que puede ocurrir con esta estructura de aquí. Como digo, ¿significa que no pueda haber ningún movimiento alcista? No. ¿Significa que no se puedan romper incluso los máximos anteriores? No. Hemos roto muchísimas veces los máximos anteriores antes de que el precio de Bitcoin se tumbara, o los mínimos anteriores antes de que el precio de Bitcoin rompiera con fuerza al alza. Mismamente, en esta etapa final del último coletazo alcista del año 2021.
El máximo anterior lo teníamos en este punto de aquí, más o menos, en los 64.400. Se rompió durante esta semana un 4 y pico por ciento. Volvimos a la parte inferior y volvimos a romperlo la semana siguiente un 8%. Incluso cerramos por encima del mismo. Con lo cual, la ruptura de un nivel no significa que se vaya a confirmar esa estructura, que se vaya a confirmar ese movimiento. Incluso, para tener un ejemplo contrario, ¿qué es lo que ocurrió cuando quebró FTX el 7 de noviembre del 2022, la semana del 7 de noviembre del 2022? Que el precio cerró por debajo del mínimo anterior un 11%. ¿Cuántas semanas estuvimos por debajo de esa zona? 63 días, más de 2 meses. El problema muchas veces es el tiempo, y es que queremos las cosas rápido, queremos saberlo ya, es normal, el ser humano es así, quiere certidumbre respecto a lo que está llevando a cabo, por eso el trading y la inversión es tan difícil, porque es totalmente especulativo. Entonces, el tiempo, como más pasa, más emociones generan nosotros, y cuando nos llenamos de emociones, tomamos decisiones irracionales, con lo cual ahí está la dificultad, una de las muchas dificultades que tenemos a la hora de analizar, de operar y de invertir. Pero bueno, más allá de esto, es normal lo que estamos viendo, esto de el riesgo social, lo de la línea de avance y declive. Bueno, vamos a responderlo a través de 3 métricas diferentes que, más que métricas on-chain o métricas así, entre comillas, raras, son datos objetivos que miden lo que ha ocurrido históricamente. Si analizamos el year-to-date ROI, esto simplemente mide el movimiento de Bitcoin desde que empieza un año hasta que finaliza, y ponemos un promedio encima de la mesa, el año electoral que coincide en Estados Unidos, que coincide con los años de halving. Nos podemos dar cuenta que si cogemos un promedio del año 12, 16 y 20 y lo comparamos con el año 24, estamos formando un movimiento similar. ¿Es un movimiento más alcista? Sí. ¿Por qué? Porque el retorno en el año o en el promedio histórico de los años de halving es de en el día mismo actual es de un 1.09. El año 2024 es 1.59. Tiene un 0,50 más de retorno. Bueno, vale, estamos de acuerdo. En cuanto a retorno es mayor, pero en cuanto a estructura es muy similar. Fíjate cómo estamos literalmente por debajo del máximo al que llegamos durante este año, en el año 2024. Del mismo modo que en el promedio del 12, 16 y 20 también estamos claramente por debajo del máximo alcanzado en ese promedio de años. Con lo cual nos estamos comportando similar. Hemos tenido subidas y hemos tenido caídas. Lo único que en el año 2012, 16 y 20, en vez de subir y caer, primero caímos y luego subimos. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero más o menos la estructura es similar. Si analizamos el ROI, misma métrica, después de un mínimo de mercado y excluimos el ciclo 1 y el ciclo 2, simplemente porque a efectos comparativos ya hemos comentado que son muy distintos a lo que estamos viendo actualmente, no por acción del precio, que también, sino por contexto, pero una cosa lleva a la otra, y hacemos un poquito de zoom. Nuevamente, el retorno es superior. Fijaros que el ROI de este ciclo es de 4,36. El ROI del ciclo anterior es de 2,85 y el ROI del ciclo anterior al anterior es de 3,75. Vale, pero más allá de esto, estamos dentro de una estructura horizontal, estamos nuevamente por debajo del máximo alcanzado en ese ciclo alcista. Llegamos al máximo en la línea de color morado, que es el ciclo actual, pues hace ya bastante tiempo. En el ciclo número 3 llegamos un poquito más tarde y en el ciclo número 4 llegamos pues también como en el ciclo número 3 más o menos. Vale, perfecto, pero estructuralmente hablando estamos haciendo un movimiento muy similar porque la estructura actual es horizontal y además está por debajo del máximo anterior. Pero es que no solo eso, sino que también podemos ver que históricamente se tardó en romper con contundencia esos máximos. Los máximos del ciclo número 3 fueron alcanzados el día 522. Pues bien, hasta el día 699 no se formó esa ruptura clara de esos máximos.
Los máximos del ciclo número 4 fueron alcanzados el día 510, más o menos, o mejor dicho, 535 fue este máximo de aquí. Perfecto. Pues pese a que se formó una pequeña ruptura, que no fue a ninguna parte, no se rompió claramente con ese máximo del día 535 hasta el día 678. Se formó una pequeña ruptura, sí, pero X días más tarde estábamos en el mismo nivel que en el máximo del año anterior. Y hasta el día 600 y pico no se formó esa ruptura, con lo cual seguimos con la misma estructura. Pero vamos aún un poquito más a corto plazo, vamos aún a tirar de mes a mes. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2012? Primer halving, 1 y 2 meses de color rojo. ¿Qué es lo que ocurrió en el 16? 1, 2, 3 y 4 meses de color rojo. ¿Qué es lo que ocurrió en el 20? 1, 2, 3, 4 meses de color rojo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el 24? Estamos ya, hemos pasado 1, 2, 3, 4, 5, vamos ya por el mes número 6, en una semana, literalmente, y tenemos un mes solo en rojo, con lo cual también vamos de forma adecuada en respecto al promedio de los anteriores años halving, donde hemos tenido entre 2 y 4 meses negativos. De los primeros 5 meses, solo uno ha sido rojo. Quedarán 7 meses. Ahora llega la etapa de agosto, septiembre, que son los que históricamente son meses más negativos, de promedio, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien, pero bueno, seguimos dentro de un promedio correcto. Seguimos dentro de lo habitual en los años halving e incluso en términos generales en los años de Bitcoin. Así que lo que estamos viendo en realidad es totalmente normal, es una estructura habitual, con mayor o menor volatilidad, pero es normal, no desentona respecto a lo que ocurre de promedio o históricamente, y pese a que estamos viendo estas subidas, primero, no son determinantes para nada, ya que no han significado ningún cambio concreto, y segundo, en pro de entender qué puede ocurrir a continuación, más allá de analizar día a día la estructura técnica de Bitcoin, tenemos que entender también que hay ciertas métricas que no apoyan del todo este movimiento. No significa, evidentemente, que tengamos que caer sí o sí, pero es algo que podemos tener en ese trasfondo analítico para determinar con un poquito de mayor certidumbre qué es lo que podemos esperar a partir de ahora. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.